Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga. Amén. De nuevo es un privilegio que Dios me permite estar con ustedes. Y un privilegio compartir trabajo ministerial con los pastores. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Quiero en esta mañana compartir por unos minutos, aunque no sea el capítulo 18 del libro de los Hechos. 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, y voy a pedirles el favor que lean conmigo del versículo 24 en adelante. 18 de los Hechos, versículo 24 al 28. Si tiene su Biblia, ábrala. A todos los que nos ven por internet, les saludamos en el amor de Jesucristo. Y a todos los que están aquí, sean bienvenidos en el nombre del Señor. El versículo 18, 24 al 28, perdón. 24 al 28 dice, 24 al 28 dice así. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Quiero hablarles hoy, en esta mañana, acerca del tema el ejemplo de Apolos. El ejemplo de Apolos. Este hombre llega a ser un ejemplo tremendo y nos deja lecciones muy importantes para nuestras vidas. Creyentes, líderes y ministros. Todos nosotros tenemos un ejemplo en este personaje bíblico. Con razón está dentro de las Escrituras. Y quiero que veamos algo, pero antes quiero que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la oportunidad que me das una vez más de compartir con tus hijos, con tus siervos y con cada persona que nos ve a través de internet, Señor. Habla a sus corazones y a sus vidas. Te lo pido y te lo imploro con todo mi corazón.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo primero que quiero que vean en la vida de este hombre de Dios llamado Apolos, lo primero que dice la Escritura en la primera parte del versículo, habla de Apolos como un hombre elocuente. Apolos era un predicador elocuente. Usted dice, ¿qué es eso? Observe lo que dice el versículo. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y dice, varón elocuente. La Biblia está recalcando esta palabra en Apolos, y tengo que decir, no que no hayan habido gente elocuente, sino que es la única vez en la Biblia en que aparece esta palabra, la elocuencia, y en este predicador al cual estamos hoy aprendiendo ciertas cosas que Dios nos deja y nos dejó a través de este predicador. Observe que dice que era judío. Había escuchado y había creído indiscutiblemente en Jesús a través de las Escrituras, porque más adelante lo veremos, es una persona que conoce, y al conocer la Escritura, la persona que conocía el Antiguo Testamento, la persona que estudiaba, los judíos que estudiaban el Antiguo Testamento, llegaban a la conclusión que vendría el Mesías. Y cuando apareció el Mesías, inmediatamente lo identificaron y, como habían creído en él, como en el caso de Apolos, comenzó a predicarlo. La palabra elocuente significa uno que habla y da razón a lo que habla. Hay gente que habla por hablar. Hay personas que hablan, pero ni siquiera saben el sentido de las palabras que están dando. Pero este hombre tenía esa capacidad de ser elocuente. ¿Sabe? Se desenvolvía muy bien en las Escrituras, ilustraba muy bien la palabra de Dios y le daba un buen uso. Quiero repetirle eso, no solamente para usted, creyente que me escucha, para los que me ven en internet, los predicadores que me ven. Aquí hay tres cosas que quiero resaltar. Esta persona usaba bien las Escrituras, tenía esa capacidad de ilustrar la palabra de Dios, y escuche, le daba un buen uso. Hay gente muy elocuente, predicadores hoy muy elocuentes, usted los puede escuchar en televisión, pero tuercen completamente el sentido de la Biblia. Hay herejes que lo siguen multitudes por su elocuencia, por su habilidad en la oratoria, pero son terribles cuando hablan de la Biblia. No voy a nombrar a ninguno, solo unos 10. No, hay predicadores que están hablando en contra de Dios y la gente les está creyendo porque son tan fáciles. Miren, un predicador de estos que son famosos y muy elocuentes dijo lo siguiente: Dios nos hizo a nosotros como dioses. Y nos hizo todo esto, y como nos hizo como dioses, cualquier cosa que Él tenga, que Él quiera hacer, tiene que pedirle permiso a nosotros. Y habrá gente por montones
en su lugar donde predica, la gente diciendo amén. ¿Quién dijo que Dios pide permiso? El único soberano sobre esta tierra se llama Dios, el Dios de la Biblia. Alaban al Señor. No hay nadie más que Él es supremo, no hay nadie por encima de Él. Nosotros somos criaturas, Él es el creador, por siempre y para siempre. La palabra no nos pide que seamos elocuentes, pero resalta cuando lo es, y les diré ahora por qué. Los cristianos deberíamos ser, y los predicadores cada día debemos aprender a ilustrarnos bien. Hay cosas que se dicen que la persona dice, ¿qué fue lo que dijo el que está escuchando? No le entendí. Si usted ve a Jesús, claro, es el maestro de maestros, es el predicador de predicadores, no hay nadie como Él. Por eso cuando lo escuchaban, algunos soldados fueron enviados para capturarlo y llevarlo. Y cuando vieron la multitud y Él estaba predicando, guardaron silencio y dice, no busquemos problema ahorita. Cuando termine, lo arrestamos. Y comenzaron a escucharlo. Y hablaba como siempre, la palabra de Dios estaba hablando y todo el mundo despedía. Y los soldados que estaban allí quedaron tan impresionados por la palabra que se devolvieron y dijeron, ¿dónde está? Dice, es que no hemos oído hablar hombre alguno como este. Amén. Es hermoso. Por usted de que Jesús toma ejemplos para hacer entender a la gente. Usó mucho las parábolas, los ejemplos. En alguna oportunidad dijo, el sembrador salió a sembrar. Y cuando comenzó a hablar ese ejemplo, la gente le entendió muy bien, porque estaba dirigiéndose a una sociedad agrícola, que vivía en el campo, que sembraba, que veía crecer, pero también que se enfrentaba a espinos y cardos, al sol quemante. Y le fue muy claro. Dios nos ayude que al exponer la palabra podamos ser tan claros que la gente pueda entender. Amén. Lo segundo que quiero decir, no solamente era una persona elocuente. En el versículo 24 dice otra cosa, varón elocuente. Escuche lo que la Escritura dice. Eso tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros. Pastor, apenas estoy comenzando. No importa si usted lleva un mes, 2 meses, una semana, o si lleva 10, 20, 30 o 50 años. Es para todos. No importa si usted predica o no predica. Debemos ser como este ejemplo que nos da Dios. Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Lo leen conmigo? Dice el versículo 24, Apolos, natural de Alejandría, ¿varón qué? Elocuente. Y luego dice, poderoso. ¿Poderoso en qué? En las Escrituras. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa? La palabra dice, era poderoso en las Escrituras. O sea, sabía y conocía muy bien las Sagradas Escrituras. Era un hombre que cuando se paraba comenzaba a hablar y la gente quedaba impactada por el conocimiento que tenía. Tristemente hoy, una de las cosas que está sucediendo en la iglesia es que han perdido el amor por la palabra. Hay personas que solamente cogen la Biblia cuando vienen al culto. Del resto, no leen la Biblia.
que cuando se habla de la palabra, estaba enseñando en la iglesia en Nueva Granada, y estando enseñando dije, por favor, abran su Biblia en Ezequías 3:17. Y alguien comenzó a buscar y a buscar. Y otros también comenzaron, pero pararon algunos. Le dije, ¿no encontraron? No, pastor, pues no es un libro. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Poco conocen de la Biblia. Hay gente que lleva años en la vida cristiana y no saben los nombres de los libros. Eso genera dos cosas. Uno, poco crecimiento espiritual. Si usted no estudia la palabra, si usted no memoriza la palabra, Jesucristo dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Saben qué dice la palabra? En el Salmo capítulo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero ¿por qué la gente anda haciendo cosas como si estuviera en la oscuridad? Y la verdad es que hay gente que anda a oscuras, teniendo la Biblia. Eso es como cuando se va la luz y usted tiene la linterna, pero no la usa. Y esto, miren, nosotros hoy, creo que todos, antes teníamos problemas cuando se iba la luz. ¿Saben por qué? Oigan, ¿dónde están los fósforos en medio de la oscuridad? ¿Dónde se quedó la esperma? ¿Sí o no? Si uno corría por allá, creo que está aquí. Hoy en día no tenemos problemas por eso. Levanten la mano los que tienen celulares. ¿Te das cuenta? Uno toma el celular y una vez la linterna, ya. Y ese le da la capacidad de ir por acá. ¿Alguna vez le pasó? Creo que no. Se levanta uno y como todo está oscuro, baja el pie y se va caminando a oscuras para prender la luz. Y ¡pum! Le da aquí. ¡Ay, Dios! Porque está descalzo. ¿Me está entendiendo lo que digo? Pero ahora no hay problema. Aquí está la luz. Este mundo está en una completa oscuridad de tinieblas. Es cada día tan terrible la oscuridad de este mundo. La maldad crece a pasos agigantados. Nunca como antes ha habido tanta perversión sexual. Nunca como antes se aplaude lo malo y se habla de lo malo como si fuera bueno. Se aplauden las malas cosas. Se defiende lo indefendible delante de los ojos de Dios. Pero tenemos gente que está diciendo y deshaciendo y llevando a las multitudes cada día más y más a una densa y terrible oscuridad espiritual. Y triste que hayan cristianos que sigan esos caminos. ¿Sabe por qué?
Porque esta luz y esta palabra no la conoce. No la conoce. Cuando conocemos la palabra tenemos la capacidad de distinguir entre lo bueno, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Pero es triste que la gente sigue. Miren, hermanos, las modas no incomodan. Eso dicen por allá. ¿Y los cristianos y las cristianas? Los que me ven en internet de seguro van a decir, aquí está un cavernícola. Puede ser. Más quiero decirle, ¿qué hacen los varones con aretes, con expansiones en sus orejas, con piercings por todo lado? Todo el mundo lo hace. El mundo sí, pero la iglesia no. ¿Me están escuchando? El mundo sí, porque el mundo está en tinieblas, pero la iglesia debe estar en la luz gloriosa que se llama Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo glorioso es la luz del mundo. Esta semana mi nieto me dijo, tiene 8 años, y me dice, papi, cuando yo crezca un poco más, está diciendo que yo tome la decisión. Me dijo, voy a pintarme el cabello. ¿Por qué lo haces? Sí, justo. Él me dice esta semana, papi, me voy a pintar el cabello. Le dije, ¿por qué? Y generalmente dice, por lo que otros hacen. Le dije, hijo, ¿crees que Dios se equivocó como te hizo? No. ¿Crees que no te ves bien con tu color negro? No es eso. Entonces no lo hagas. A veces bromeo, pero con una intención sana. A la iglesia llegan muchas muchachas, rotos por acá, rotos por todo lado, andan con pantalones rotos. Si usted se traslada hace 30 años, con un pequeño roto ya no se pierde el traje. Hoy entre más rotos tienen, más elegantes son, según la manera de pensar de nuestra sociedad actual. Entonces digo, hermanitos, vamos a recoger una ofrenda. ¿Me puede colaborar? Sí, pastor. ¿Para qué? Para comprarle a los hermanos pantalones rotos, a los hermanos que tienen pantalones rotos. ¿Me entiende, Dios? ¿Sabe por qué se hace eso? Quiero llevarle a pensar en eso, porque se desconocen las escrituras. Miren lo que dice la primera carta de Juan. Miren lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, y quiero que lo aprendan. La primera carta de Juan, capítulo 2. La escritura dice así en el versículo 15 y 16: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabe la trascendencia que tiene eso? Vivimos en un mundo, sí, vivimos en un mundo, pero no somos del mundo, somos de Dios. Y si
somos de Dios, no podemos estar haciendo lo que el mundo hace, ni menos amarlo. No podemos hablar como el mundo habla, no podemos pensar como el mundo piensa, no podemos estar vistiendo como el mundo viste. Tenemos que entender que debemos pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla y vivir como Jesús vivió. Debemos vivir para su gloria y su honra. Y por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Escuchen, se lo leo de nuevo. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, permanece para siempre. ¿Está escuchando? Amén. ¿Permanece qué? Para siempre. Eso significa que la gente que se acomoda a este mundo, que vive como este mundo vive, y dice: yo tengo a Cristo, te estás equivocando. Jesús dijo Juan dijo en el capítulo 2, que estoy leyendo de la primera carta de Juan, y el versículo 2 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Qué importante conocer las Escrituras. Él era un hombre poderoso en las Escrituras. Apolos era un hombre poderoso en las Escrituras. Conocía, usaba bien los textos, dándole el sentido correcto. Nunca torció las Escrituras. Es triste que para que se llene un lugar tengan la gente que torcer las Escrituras, los predicadores tengan que torcer las Escrituras. Hoy hay tanta entretención en las iglesias, es impresionante, porque eso atrae. Porque hay que hacer el culto para que la gente le guste. Hay que cantar de esta manera, hay que saltar, hay que bailar, y hay que hacer cosas para que la gente venga. Tenemos que tener danzarinas por todo lado para que la gente venga, porque eso los atrae. Eso es entretención. Espero me entiendan. Jesús nunca usó la entretención como método para que la gente viniera. Jesús predicó la palabra clara, directa. Cuando confrontó, muchos lo dejaron y se fueron porque no quisieron la palabra. Y Jesús nunca dijo: venga, les voy a hacer el culto como usted lo quiere, les voy a predicar lo que a ustedes les gusta. Jamás es eso. Eso es torcer las Escrituras. Este era un hombre poderoso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque usaba bien o trazaba bien la palabra de verdad. Ténganlo en cuenta. Creyentes que me escuchan, busquen la palabra, lean, estudien, profundicen en las Escrituras, porque eso hace que cuando yo escucho un predicador, digo, usted puede decir: ese no está diciendo la verdad. No hay problema si hay alguien aquí que ha sentido deseos y ha deseado a otra mujer que no es su esposa. No importa eso, sírvale a Dios. Claro que importa. ¿Me está escuchando? Claro que importa lo que nosotros sentimos, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras intenciones deben ser limpias y la gente no los ve, pero el Dios de los cielos ve todo lo que somos por dentro y lo que hacemos por fuera. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Amén. ¿Sabe?
capítulo 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22. Quiero que lea conmigo el versículo 18 y 19, predicadores que me escuchan hoy. Líderes que me escuchan y quienes tienen la oportunidad de predicar la palabra. Este predicador que está aquí al frente debe tener en cuenta esto que dice la Biblia. Si usted no tiene en cuenta como predicador y predicadora esto que dice la Biblia, estás metido en un más grande problema. Vea lo que dice el versículo 18. Capítulo 22. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía. ¿De qué? Este libro. Grábeselo. Este libro. Póngame mucha atención a eso. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá las plagas que están escritas en este libro. ¿Sabe lo que eso significa? Hay algo que jamás Dios pasará por alto. Si tenemos el privilegio de predicar, tenemos que ser tan cuidadosos de no añadirle. Amén. Alguien dijo, me parece muy fuerte lo que dice aquí. Entonces minimizan y la hacen endeble a la Biblia. La Biblia no es endeble. La Biblia es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vean, no busque otra cosa más en la palabra que trazarla bien, porque hay consecuencias. Si alguien le añade 19, si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Saben lo que eso significa? Para los que predicamos, para los que ministramos la palabra, significa que tiene que ver con la eternidad. ¿Cuántos falsos maestros se han levantado hoy para hacer desastres? Tenemos una apostasía por montón dentro del mundo evangélico. Hay apóstatas y la gente lo sigue. Eso está dicho en la Biblia. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Hubo falsos profetas en el pueblo. El versículo 1. Como habrán de vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Destrucción repentina. Eso dice el capítulo 2, versículo 1. Muchos seguirán sus disoluciones y el camino de la verdad será blasfemado por causa de estos personajes. Y la Biblia dice que la condenación de ellos no se tarda, ni su perdición se duerme. No. Los falsos maestros tienen sentencia de muerte eterna porque creen sus propios errores y mentiras y engaños.
Pero nosotros debemos estudiar las Escrituras. Debemos trazar bien la palabra de Dios. Mire lo que la Escritura dice. Si nosotros no debemos ni poner ni quitarle, hablando de la palabra, de ella, y debemos hablar donde ella habla y callar donde ella calla. Donde habla la palabra, hable lo que dice la palabra. Y donde la Biblia guarda silencio, guarde silencio usted. Amén. Primera carta de Pedro capítulo 4. Primera carta de Pedro capítulo 4. Y el versículo 11 se lo leeré. Si alguno no tiene resaltado ese texto de su Biblia, resalte. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Escuchen. Hable conforme a las palabras de Dios. Hay gente que se para en los púlpitos hoy y dicen: siento en mi espíritu. Dios mío, no está hablando conforme a la palabra. No es su espíritu el que debe hablar. Es el Espíritu de Dios que debe dirigirlo a través de la palabra. ¿Escuchan lo que digo? El que hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuántas cosas se dicen? ¿Cuántas profecías se lanzan que son mentiras, nunca se cumplen? Y si se cumple no quiere decir que Dios habló, porque no es conforme a lo que usted saca de su mente y de su corazón, sino lo que este libro dice. Por eso observe que la Escritura establece y dice: si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Entiende lo que digo? Esta palabra está diciendo esto. Está diciendo: usted ministre la palabra de Dios conforme a lo que está escrito y deje que sea Dios quien toque los corazones. Hay personas aquí que están sintiendo algo particular, van a saltar como jirafas de almas. ¡Qué locura es esta! Deje que la palabra de Dios sea suficiente. Jesús dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Nosotros no transmitimos vida, pero ella es suficiente. Queremos que la gente se caiga. ¿De qué sirve eso? No es cayéndose que reciben, es recibiendo la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Dice la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 1, es lo que está diciendo: deje que la palabra de Dios cumpla su propósito, pues la Biblia dice que Él ha enviado su palabra y su palabra hará lo que yo quiero y cumplirá el objetivo con que la envié. Alaban a Dios. ¿Y cuál es ese? Que la gente se convierta y sea salva. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Dice el Salmo 19, versículo 7. Es perfecta. No tratemos de ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. ¿Me escuchan? Solo somos instrumentos en las manos de Dios. Y cuando esto hacemos, observe lo que está diciendo el apóstol San Pedro aquí. Dice: para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio sempiterno. Amén. Por siempre y para siempre Él es Dios. Pero cuánta gente ven a los predicadores como dioses, los siguen, los veneran. Es que póngale la mano aquí, tóqueme para que tenga corriente espiritual. Eso no es. Por eso endiosan a los hombres.
Solo hay uno que es Dios. Su nombre es Jesucristo. ¿Por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque si usted deja que la palabra de Dios haga lo que ella sabe hacer, expóngala claramente, predíquela. ¿Para qué? Te voy a mostrar Proverbios capítulo 30. ¿Tiene su Biblia? Ábrala en Proverbios capítulo 30. Mire lo que la Escritura dice en el capítulo 30 de Proverbios. Y observe conmigo el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda. ¿Y seas hallado qué? ¿Y seas hallado qué? La gente puede decirle amén a todo lo que me puede decir a mí a todo lo que yo diga. Y pienso que no hay problema. Hay problemas si estoy añadiendo, si estoy cambiando, si estoy diciendo cosas que no debo decir. No, debo ceñirme y debe ceñirse usted a la palabra. Para que usted no sea hallado, ni yo sea hallado ¿qué? ¿Quiere leerlo conmigo de nuevo? ¿Tiene su Biblia? Léanlo en voz alta. Los que me ven lo pueden hacer aquí en internet. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Mire el versículo 5. Toda palabra de Dios es que y eres escudo a los que esperan en Él. No añadas, no pongas tu intención, deje que la palabra de Dios traiga el efecto y usted verá maravilla, porque el Dios perfecto hace cosas perfectas y maravillosas para gloria de su nombre y para edificación de su iglesia. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Comprende eso? La segunda carta a los Corintios. Mientras usted está buscando la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Para que no sea hallado mentiroso. ¿Sabe? Hay mucha gente que delante de Dios estarán avergonzados en el juicio final. Segunda de los Corintios 4:2, ya lo voy a leer, quiero que me escuchen. Hay cosas muy claras. Jesús advirtió y dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos te dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no predicamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Por qué nos mandas al infierno? ¿Me está escuchando? Mire lo que dice. Jesús les dirá: yo nunca os conocí. Apartados de mí. Ese apartados de mí va a ser fatal. Porque la Biblia en otra parte dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando dice apartados, dice malditos. Y eran predicadores que profetizaban y predicaban. Eran predicadores que echaban fuera demonios. Y
como la gente corre por lo que hacen. Mucha gente corre detrás de los predicadores por lo que están haciendo. Levantan paralíticos. Así no es verdad. Así no sea verdad. Quiero decirle, hay cosas que hacen y la gente corre y corre. Quiero que comprenda una cosa. Por lo que hacen, saltan, tumban y hacen. Eso es poder. Aquí deslumbran. Pero hay alguien que jamás pueden deslumbrar porque Él conoce lo que somos. Amén. Y es nuestro Dios todopoderoso. Por eso estos que deslumbraron llevaron a mucha gente al infierno. Y ellos mismos fueron al infierno. Porque Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores. ¿Por qué he dicho eso? Porque la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y el versículo 2. Antes, bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué tremenda palabra. Solo quiero resaltarte 3 o 4 cosas sin decir mucho. Cuando vaya a su casa, si tiene buena memoria. ¿Cuántos tienen buena memoria? Entonces, en 8 días les pregunto si no escribieron nada, ¿oye? Porque decimos, y uno le pregunta a los 3 días o 8 días, ¿de qué prediqué? De la Biblia, porque no me mandan nada, pues de la Biblia. Tremendo, mire. Por eso, traiga siempre un cuaderno, un esfero, un lápiz, ¿no? Los cuadernitos tienen mejor memoria que nosotros. ¿Me entienden? Primero, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. La gente cree que como nadie lo sabe. Hay cosas que nadie sabe y la gente la está practicando. Y se paran luego en el culto. Nadie sabe. A eso Pablo acude y dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Renunciando a lo oculto y ¿qué? Vergonzoso. 2. No andando en astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ni adulterando la palabra de Dios. Hay gente que son astutos. A todo versículo sacan plata. Yo les dije en alguna oportunidad, cuando niño, eso no fue mucho, ayer, me llevaron al circo. Los leones, los animales, las fieras y los payasitos y todas las cosas que hacían allí en el circo. Pero me llamó de todo una cosa que impactó. ¿Sabe qué? El mago. Porque el mago cogió tenía un papel ya cortado. Y cogió el papel y lo cogió en sus manos y abrió, y el billete de más denominación. ¿Cómo me gustó eso? Desde luego aprender, porque así de fácil la plata. Escuchen.
Y hay gente en los púlpitos que son magos. Cogen un versículo, hace así y sale plata de los bolsillos de la gente. Porque tuercen el sentido bíblico. Les diré solamente una cosa: son astutos. Eso estoy leyendo en la Biblia. Miren, Jesús dijo: el que es buena tierra dará, cosechará, al 30, al 60 y al 100 por uno. Y estos magos que se creen abejas dicen: ¿cuántos saben que yo soy buena tierra? Y se presentan como buena tierra. Amén. Siembren en esta tierra. Si usted siembra al 30%, le devolverá, Señor, al 30%. Pero si alguien da el 60%, Dios le da el 60%. Y si usted siembra al 100%. ¿Y sabe por qué dice el 1 al 1? Al 100 por 1. ¿Al qué? ¿Han leído eso? ¿Sí o no? Lea el capítulo 13, del versículo 18 en adelante, hasta el final de la parábola del sembrador, o del ejemplo del sembrador. Miren, hay que irse con eso. Y le dicen que ellos son buena tierra. Le escuché a un personaje de esto decir: mire, traiga una semilla de 1 millón y Dios le dará 100 millones. Pero si trae 5 semillas de 1 millón, Dios le dará 500 millones. La gente corre. Falsos maestros. El pasaje al que hágase referencia a eso jamás toca el signo pesos. Jesús está hablando de otra cosa totalmente diferente, pero ellos cambian el sentido de la palabra. Astutos. Aquí. Pero cuando se presenten delante de Dios, lo lamentarán por los siglos de los siglos. Espero me entiendan. La tercera cosa del versículo 2 de la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 2, dice: ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Lo que quiere decir, se dedican a predicar solo que la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tienen una conciencia limpia. Todo cristiano, todo líder y todo ministro debe tener una conciencia que limpia, que no tenga que decir: he hecho cosas contrarias a este libro. Por eso eran poderosas las Escrituras. Ahora le pregunto a todos los que me ven y a los que están aquí en el auditorio de Comunidad Palabra Viva por venir, ¿cuántos son poderosos en las Escrituras? Y algunos dicen: quisiera ser pastor. Pues si quiere serlo, haga lo que dice 1 Timoteo 4:13. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. ¿Quiere ser poderoso en las Escrituras? Leeré los textos, le leeré uno y el otro se lo digo. El capítulo 4 de la primera carta de Timoteo, el versículo 13, dice de la siguiente manera: entre tanto hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpese de qué? De la lectura, de la meditación. En lugar de estar viendo Yo me llamo, dedíquese a la palabra. ¿Cuántas cosas hacemos y descuidamos la palabra? Es impresionante.
¿Le estoy prohibiendo? No, usted puede hacer lo que quiera. Le estoy diciendo, mire, en lugar de estar viendo los realities, la van a sacar. Y pregúntenme, ¿saben de películas, saben de realities, saben de todas las cosas? Pero pregúntenles textos bíblicos. Es que el pastor lo tengo en la punta de la lengua aquí. Pueden pasar días, pero ya casi saben. Eso es tiempo con la palabra. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla y enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El versículo 11 dice que el rey Artajerjes le escribió diciendo al sacerdote Esdras, versado. Y también el versículo 12 dice que el sacerdote Esdras recibe del rey esa carta y dice, el rey de los reyes, dice una versión, hablándole a Esdras, está hablando del rey persa, y dice que le dice a Esdras, varón erudito en los mandamientos y estatutos y decretos del Dios de los cielos. Para que una persona, la persona más importante de la época, que era el rey del imperio mundial de los persas, diga eso, es porque este hombre se había dedicado a estudiar la palabra. Esdras, capítulo 7, 10 al 12, lo puede leer en su casa. Las veces ahora se lo aprenda de memoria. Debo terminar. Y quiero terminar llevándoles a pensar en el capítulo 18, versículo 25 de Hechos, donde estamos. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Primero, en este texto establece tres cosas que se las voy a decir rápidamente. Lo primero que dice que fue instruido en el camino del Señor. Permítanme decirlo esto. ¿Cuántos tienen hijos? E hijas. ¿Cuántos tienen hijos e hijas? Ustedes los que tienen. Nietos. ¿Cuántos tienen? ¿Qué tiempo le dedicó a sus hijos para enseñarle la palabra? ¿Y qué tiempo se dedica a usted para enseñar e instruir a su hijo o a su nieto en el camino de Dios? Queremos que ellos sean dedicados, pero no los instruimos. Eso requiere paciencia, eso requiere esfuerzo, dedicación. Le dije a mi nieto, te voy a decir hasta aquí en adelante consejos fuera de lo que te enseñaba. Y el consejo primero es este. Sí, y todos los días te daré un consejo bíblico. Es muy importante que lo hagan. Si nosotros no los instruimos, ¿cómo queremos que sean buenos cristianos? La Biblia dice así: instruye al niño su camino. ¿Y cuando qué? Y cuando fuere viejo no se apartará de él. 2. ¿Por qué le dije esto? Porque había sido instruido en los caminos del Señor. Eso dice el 25 para comenzar. Algunos, conociendo la Biblia, yo sí, pastor, yo no lo conocía. Desde el tiempo que conoce, ¿qué ha hecho usted con la Biblia? ¿Qué ha hecho con la palabra con respecto a sus hijos y a sus nietos? ¿Cuánto tiempo le dedica? No me contestó. 2. Siendo de espíritu fervoroso.
¿Siendo de qué? De espíritu fervoroso. No dice de carne fervorosa, esa no necesita. Mire cualquier cosa que la gente va a decir. Mire la gente. No ustedes, eso es por allá lejos. Comienza a sonar esa salsa que le gustaba, o ese vallenato, o esa música que le gustaba, y comienza a sonar y a... La carne es muy fervorosa, pero aquí no dice de la carne, sino del espíritu fervoroso. ¿Sabe lo que eso significa? Era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Mujeres que me escuchan. Mujeres que me escuchan, que son mayoría. Casi siempre las mujeres son mayoría. Gracias a Dios. Hay que pedir que se multipliquen los varones para que estemos, ¿no?, casi igualiticos en número. Miren. Fervorosos. Mujeres fervorosas en el espíritu. Tienen tiempo para orar. Tienen tiempo para llorar en la presencia de Dios y decirle: Señor, salva a mi hijo, salva a mi nieto, dame la sabiduría para enseñarnos, encaminarnos, porque muchas veces no hacemos sino oraciones cortas. Pastor, lloré por toda mi familia, me alegra mucho. Señor, bendice a mi familia también. Qué oración. Fervorosos en espíritu, adoramos a Dios. La adoración es la máxima expresión del ser humano hacia el ser superior. Por eso les he dicho, la idolatría es uno de los peores pecados que el ser humano lleva a cabo. Cuando la gente adora una imagen, cuando la gente adora una persona, un animal, Dios de los cielos, no sabe lo que están haciendo. Quitaron al Dios Todopoderoso y lo cambiaron por la figura de un animal. Dios de los cielos, de una persona. Señor, por eso la Biblia habla que lo que es la idolatría va unida a la adoración a demonios. Pero usted como cristiano, le habla a usted como cristiana, como líder y predicador, debemos de adorar a Dios, al Dios de la Biblia, porque ahí estamos adorando al verdadero, al único verdadero Dios, por siempre y para siempre, nuestro Señor, que merece que nos postremos delante de su presencia y digamos: lo grande que es Él y lo pequeño que soy yo, pero así pequeño te adoro, Señor, porque eres maravilloso, glorioso, excelso, sublime y poderoso. Aleluya, sea fervoroso en adorar al Dios de la gloria. Y cierre sus ojos. Padre, he predicado tu palabra hoy. Te ruego que bendigas cada persona que ha venido y quien me escuchará o me está escuchando, Señor. Haz que tu palabra tome forma y le demos el valor al ejemplo de Apolos para nuestras vidas, Señor. Quiero usted levantar sus manos al cielo y decirle: Señor, perdóname por no haber hecho lo que debía hacer durante algunos días, meses o años que conozco esta Biblia. Y dígale: Dios, a partir de hoy le daré el lugar que merece la palabra. Quiero ser poderoso, poderosa a la dama en las Escrituras. Dios, abre mi entendimiento para comprender tu palabra. A nosotros los predicadores, perdónanos, porque muchas veces somos tan rápidos en decir y tan lentos para estudiar. Danos la sabiduría, Dios. Por favor, Dios Todopoderoso, obra un milagro en cada vida, obra un milagro en cada corazón. Te lo pido, Dios, gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.
Señor.